Bienvenidos al segundo capítulo de Hablando entre Baquetas, el podcast de la percusión. Hoy es un capítulo especial, tenemos un invitado, Nicolás. Bueno, el invitado para nosotros igual es una persona importante en nuestra formación como percusionista. Bueno, el el fundador de la Cátedra de Percusión de la Universidad de Talca y director del ensamble de percusión de la Universidad de Talca también. También desempeñó su labor como director del Conservatorio de Música de la Universidad de Talca. Paralelamente, él tiene el dúo, Chac Dúo, piano-percusión, con la profesora Marcela Lillo. También le mandamos saludos, que está viendo esto. Bueno, hablando un poco de los estudios del profesor, tiene un máster en interpretación musical de la Universidad de Estrasburgo, en Francia, donde estudió con el maestro Emmanuel Séjourné, y también es licenciado en música e interpretación en percusión de la Universidad Católica de Chile. Él también, bueno, el Chac Dúo y él como percusionista profesor ha realizado masterclass y presentaciones, tanto en Chile como fuera de Chile. Ha tenido clases con destacados músicos, con destacados percusionistas como Keiko Abe, Bob Becker, Rosauro, por nombrar algunos. Y también ha desarrollado una labor como gestor cultural y como productor musical. Bueno, si dejémoslo a él que se presente mejor. Dejamos a profesor Felipe González. Le damos la bienvenida al podcast. ¿Cómo está, profesor? No hay aplausos todavía acá, pero... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Maximiliano, Nicolás? Un Bien, bien. gusto de participar de este podcast que ustedes están realizando y que entiendo que está en sus inicios y Sí. bueno, espero que sea un inicio y que dure por mucho tiempo. Eso, muy contento de estar con ustedes. Muy bien. Bueno, profe, nos gustaría partir que hable de su inicio en la música. Yo creo que lo primero que uno le pregunta a un músico cuando lo quiere conocer, y también como esto está enfocado a la percusión, un poco es como cómo llegó la percusión o la música a su vida y también como en qué momento decidió hacerlo su profesión o dedicarse 100% a esto. Vale. Sí, una pregunta importante, ¿no? Bueno, la verdad es que, mira, en términos precisos, yo empecé a acercarme de manera práctica a la música con intenciones de, digamos, de tocar percusión como a los 12 años más o menos. ¿Ya? Yeah. El primer tambor que tuve fue, claro, justamente me lo regalaron mis papás a los 12 años. Fue también como también un hito, digamos, el tambor. Yeah. ¿Cómo llego a eso? Mira, la verdad que cómo llego a la música hay varias razones. Una que yo creo que pesa y uno la empieza a dilucidar con los años es un poco el tema familiar y el tema también del colegio donde yo estaba. En el sentido de que en mi casa no sé, nadie tocaba música en mi casa, pero sí había un gusto importante por la música. ¿Ya? Siempre había música. Y lo otro es que el colegio donde yo iba también le da mucha importancia al desarrollo de la música en los niños. Entonces también había mucha música y yo de hecho iba cuando chico, mis papás me pusieron en un curso fuera del colegio que era de música. Yo creo que eso, después a mí se me olvidó eso y después con el tiempo me fui acordando de esos orígenes. Pero yo me acuerdo que iba una vez a la semana por lo menos a la casa del profesor de música del colegio con otros estudiantes y teníamos un taller de música así como de iniciación musical, por decir, que tuve cuando estaba en la etapa básica. Qué bien. Sí. Y ya después, a los 12 años, bueno, más o menos, yo creo que le acercamos a la etapa en donde ya queremos, empezamos a forjar nuestros primeros gustos
personales, ya no tan los que nos dan los padres o la cultura que nos rodea. Buscando identidad. Y claro, y yo me acuerdo que tenía como en sexto básico un compañero que tocaba guitarra, sí, guitarra clásica y guitarra eléctrica. Los papás de él lo apoyaban mucho con el tema de la música. Era un amigo, compañero que le iba mal en el colegio, pero no, en la casa no le hacían problema por eso, y le incentivaban todo lo que tenía que ver con la música. Entonces yo me hice muy amigo de él y yo ahí como que me metí al tema musical. Fue esta persona, Juan, se llama, yo creo, está por ahí de andar, Juan. Y ahí yo ya por primera vez estaba con alguien que por sí mismo buscaba y tocaba y componía y hacía. Y con él parto haciendo mis primeras experimentaciones, y ya a los 12 años ya se traduce en que ya tengo un tambor, después un platillo, después la batería, y a los 16 años ya empiezo a tomar clases con el baterista de Congreso, Tilo González. La verdad, no estuve mucho tiempo con él porque para mí fue un poco... Estamos teniendo problemas técnicos aquí. Fue demasiado estricto para mí en tiempo, y luego ya siguiendo con eso, como no quedé muy contento, o sea, no es que no haya quedado contento, pero no me sentía cómodo, busqué otro lugar y ya ingresé a lo que sería el conservatorio, el ciclo elemental de la Universidad Católica, del Instituto de Música de la Universidad Católica, y ahí me quedé, o sea, ahí ya me quedé, estudié, saqué mi título, y bueno, así llego a la música. Muy bien. Okay. Bueno, vamos directo a la pauta, ¿no? Ahora lo siguiente sería hablar un poco de la cátedra de la universidad. ¿Cómo llega acá a la Universidad de Talca? ¿Por qué crear esta cátedra y su experiencia en la misma, siendo nuestro profesor? Sí, mira, claro, yo la primera vez que piso la Universidad de Talca fue más o menos en septiembre del 2012, ¿ya? Ahora, ¿cómo llego a pisar la Universidad de Talca? De partida, yo soy de Santiago, ustedes lo saben, pero la gente que nos está escuchando no lo sabe, entonces yo soy de Santiago. Y desde mi personalmente, yo no tenía un conocimiento de Talca así como ciudad. Yo no conocía la ciudad. Por lo tanto, desde un punto de vista personal, yo no tengo, ahora sin duda que tengo, pero no tenía ningún lazo que me conectara con Talca. ¿Ya? O sea, como para partir por eso. Yeah. ¿Y cómo se da entonces que yo un día de septiembre del 2012 estoy acá en Talca y me encuentro con Ricardo Carrasco y el Francisco, que son los primeros estudiantes que tuve acá en Talca? Bueno, la verdad es que bueno, yo llegué a fines del 2010 de Francia, ¿ya? Había hecho tal cual como ustedes dijeron un magíster, y antes del magíster había hecho una especialización que es una especie de magíster pero sin memoria, sin tesis. Y bueno, llegué a Chile con ganas nada, pues de mostrar todo lo que pude conocer allá, con ganas de tocar, con ganas de hacer cosas, con ganas de ganarme la vida, obviamente. Y evidentemente estuve, al principio me costó mucho, pero lo que al tiro pude hacer fue trabajar con la gente de la FUS. Era instructor, fui instructor de distintas orquestas regionales, fueron mis primeros trabajos acá, entre otras cosas, pero ligado más a la docencia, a las clases. Y en algún minuto llega un correo masivo, o digamos, a todos los contactos ligados a la percusión de la fundación, en donde dice, estimados, les enviamos este correo porque en la Universidad de Talca, la Escuela de Música de la Universidad de Talca está buscando profesor de percusión. Ahí es la primera vez que yo me entero de la Escuela de Música de la Universidad de Talca, digamos.
Y bueno, y ahí entonces dice, para los que estén interesados, envíen su currículum, sus antecedentes a tal correo que ya no sé qué correo es. Y bueno, yo como estaba ansioso por trabajar bueno, y lograr el sustento, mandé obviamente, arreglé lo más que pude mis antecedentes, todo, y mandé a este correo esperando que respondieran, porque yo eso ya lo había hecho bastante, varios lados. Y muchas veces a ustedes les habrá pasado o les irá a pasar, que nada, pues tú vas y queda en eso nomás, simplemente que tú envías y ya, o mandas o vas. Pero y para suerte mía, digamos, que me contacta porque les interesó los antecedentes que presentaban y que entonces querían conocer. Así nace la cosa. Y entonces ahí fijamos una reunión en donde obviamente yo tenía que venir a Talca, lo cual hago, y ahí me encuentro acá. Y digamos, hay una escuela de música, un proyecto bastante novedoso por el tema de la inclusión de aspectos de docencia que hay en la formación de los músicos, para poder justamente apoyar en gran medida el nacimiento de Enfrentamos años problemas. de muchos proyectos de sí, No, no, ahí está. ¿vale? Ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces el proyecto es muy interesante. Lo que sí, y eso también es un dato que les puede servir a las personas que estén pensando en abrir una cátedra. Bueno, al principio no fue difícil porque cuando llegué me dijeron, bueno, ven a conocer tus estudiantes aquí a una sala que tenemos. Y llegué a la sala, habían puras sillas y estaban los estudiantes y nada más. O sea, no había instrumentos. Entonces, eso fue interesante porque, claro, había que empezar a armar un tema de la nada y no había ni siquiera instrumentos. Por lo tanto, mi inicio fue muy, yo creo que tanto para la gente de la Universidad de Talca quizás no tanto, quizás ellos lo tenían más claro, pero para mí era una aventura porque yo viajaba 3 horas solo en bus de Santiago para ver a 2 estudiantes, o sea, viajaba más de lo que hacía clase, a una escuela que no tenía ni un instrumento de percusión. Entonces el primer momento era así como de mucha incertidumbre para mí, pero bueno, yo apostaba que lo que me decían, no te preocupes, ya el próximo año podríamos tener. Bueno, al final, nada, empezamos a trabajar y el año siguiente, el 2013, que yo considero que ahí realmente se crea la cátedra, porque obviamente sin instrumentos no se puede hablar de una creación de una cátedra. Llegan los instrumentos a mediados de 2013, antes conseguimos una batería y con eso hicimos el primer semestre de clase. Y bueno, y el 2013 entonces se da inicio a esta nueva cátedra que faltaba, porque estaban todas las otras creadas, yo creo, por el sentido de la creación, desde el punto de vista de por qué se crea. Bueno, porque había sido creada ya el área de cuerda, había una orquesta de hecho, y ya estaban creando ya tanto maderas como bronce. ¿No? A la universidad le gustaron y ahí me quedé. Ese es el inicio, ¿no? Ahora, si ustedes me preguntan qué es lo que significa para mí, desde un punto de vista más amplio que la cosa más precisa de los tiempos, de lo que ocurrió en esos meses, no, yo creo que es un símbolo del auge y del desarrollo musical que ha tenido Chile en los últimos años. Yo creo que, y siempre lo repito, y aquí no va a ser la excepción, creo que la creación de la Fundación de Orquestas de la FOSCI, de Orquestas Juveniles Infantiles, es un motor desde el minuto que aparece
es un motor enorme, o sea, realmente hay un cambio de un antes y un después. O sea, primera vez el gobierno a través de la fundación implementaba un programa público de acceso a la música, a la interpretación de instrumentos clásicos. Eso, o sea, entre tener eso y no tener eso, o sea, que hay un mundo de diferencia. Y entonces, que en Talca se diera o se dé esta creación de la escuela de percusión, habla justamente de eso, de un creciente interés, porque primero para crear una escuela tiene que haber interés. Si no hay interés es difícil, ¿no? Siempre las escuelas también hacen, quizás esta es una parte más fría, pero se hacen estudios de mercado, se hacen estudios de interés, básicamente. Y claramente llega un minuto en que hay interés, hay gente, hay profesores, hay medios económicos, se dan todas las cosas. Hay teatros, construcciones de teatro, etcétera, 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 y bueno, eso se empieza a notar en este tipo de escuelas que ya descentralizan, que eso me parece muy importante, el tema de la descentralización. Creo que, o sea, yo estudié en una región de Francia, digamos, en Estrasburgo, y era una región totalmente autosuficiente en cuanto a cultura, o sea, tenía ópera, tenía todo, tenía conservatorio, danza, teatro, galerías de arte, museos, bueno, todo lo que puede esperar uno de una ciudad que aspira a tener una cultura viva, ¿no? Y actual. Y yo creo que eso es muy significativo para mí, porque yo en este sentido que está ocurriendo algo grande en Chile y eso se manifiesta en esta creación de la escuela. Y un poco, profe, en relación a eso, de lo que habló ya de esa ciudad de Estrasburgo que tenía mucha cultura y sucedían muchas cosas, queremos hablar un poco de la escena chilena o de cómo está la percusión en Chile, pero un poco desde la visión de afuera, así como cómo se ve desde afuera. Si es que hay músicos reconocidos, si es que se sabe que se están haciendo cosas acá. Mira, yo, a ver, desde el punto de vista de si se sabe que se están haciendo cosas acá, yo creo que sí, o sea, sí. ¿Cómo se logra eso? Se logra por distintas formas. Una, que es súper importante, son los músicos, bueno, en este caso percusionistas, que es nuestro tema, que están afuera de, ¿ya? Y hoy en día tenemos bastantes percusionistas que están en puestos importantes fuera del país, ¿ya? En países que son representativos, o sea, gente en Estados Unidos, gente en Alemania, gente en Brasil, gente en Argentina, y bueno, seguro que hay en otras partes, pero estoy hablando de países que son importantes, ¿no? Entonces, claro, tener un percusionista de renombre en Estados Unidos, o que al menos está en un nivel, sí, que ya es competitivo, ¿no? Que ya figura, que ya, etcétera, obviamente que, y en Estados Unidos te da visibilidad, o sea, es un hecho. Lo mismo en Alemania, Brasil, ya con percusionistas, esos percusionistas que están con apoyos de marcas de instrumentos. O sea, todo eso ya, eso antes no había, no existía. Y eso está ocurriendo desde hace no tanto tiempo, pero ya se está formando, ya está ese equipo un poco que está jugando en la liga europea, Grandes Ligas. Grandes Ligas. Por otro lado, y este es lo que hacemos, los que estamos en Chile, digamos, lo que pasa en Chile, y ahí también hay distintas aristas, ¿no? Una arista importante es la que ejercen, digamos, sobre todo las escuelas, las universidades, al traer percusionistas de reconocimiento internacional hacia Chile, ¿ya? Y evidentemente esos percusionistas vienen a Chile, conocen lo que está pasando y en general
la situación en Chile está bien. Ya, obviamente podemos hacer la comparación y vamos a encontrar grandes diferencias, ¿no? Pero vamos en un camino que nos va llevando hacia un progreso bastante notorio. Ya estamos haciendo bien las cosas. Y esos percusionistas se van afuera y comparten esta experiencia, tal como yo comparto la experiencia que tuve en Francia, por ejemplo. Claro. Y hemos tenido muchos percusionistas importantes que han venido a Chile en los últimos 20 años, sin duda, y eso pesa, eso se va notando con el tiempo. Y lo otro es los percusionistas que están en Chile, y ahí yo me incluyo, que hemos podido ser invitados para ir afuera. Porque cuando te invitan para ir afuera a festivales de percusión, es porque de alguna u otra forma tú tienes algo interesante que entregar. Y si es un chileno el que tiene, bueno, ese chileno de alguna forma lleva a Chile. Funciona un poco como Claro. el mercado. ¿Ya? Y eso también está ocurriendo, por lo menos a mí me ha tocado ir a Bolivia, Perú, Argentina y Brasil. Y estuve a punto de ir ahora en marzo a México, pero bueno, todos sabemos que la situación está complicada ahora, pero eso ya te habla de que, nada, pues cuando yo fui por ejemplo, el año pasado estaba en esta fecha en Brasil y estaba con Andrew Lynch, que ustedes a lo mejor conocieron, norteamericano de la Universidad de Alabama, súper percusionista joven, que bueno, ya tuvo posibilidad de conocer un poco de Chile, digamos. También estaba Frédéric Macarrés, que fue timbalista por muchos años de la Orquesta de París, francés, alumno de Jacques Deléglise, que también pudo conocer el trabajo que estaba haciendo yo, y bueno, y nada, entonces así se van generando la conciencia de que existe este país al fondo del mundo, claro. Que se llama Chile y que están pasando cosas. Entonces, eso, después los estudiantes que van a estudiar afuera, o sea, también, o sea, cuando hay un estudiante que va a hacer un estudio afuera, lo mismo. Y tenemos estudiantes que han ido, que fueron, y otros que están, y otros que me imagino que van a ir. Entonces, bueno, todo eso va generando una conciencia a nivel internacional de que en Chile están ocurriendo cosas y están pasando cosas. Las redes sociales hoy día también es otra herramienta, ¿no? Por lo tanto, nada, todos contribuimos hoy en día con las redes sociales. Ustedes en este minuto están contribuyendo con eso, por ejemplo. Sí, la idea, entregar algo al público. Profe, me gustaría hablar un poquito del ensamble al que yo aún formo parte. Nicolás creo que ya no, porque ya salió. Bueno, recuerdo. Bueno, recuerdo, claro. Y de cómo es trabajar con un ensamble, desde su punto de vista, ya que nosotros tenemos un punto completamente distinto como parte del elenco, y usted como el director y como coordinador, tomando en cuenta que nosotros como ensamble, según yo recuerdo, hemos visitado varios lugares de todas maneras, se ha grabado un par de piezas, se puede buscar, está Territorio 1, el quinteto, está casi una cueca grabado también. ¿Cómo es todo el proceso para llegar a esas cosas? Tanto ensayo, trabajar la coordinación para llevarnos a otros lugares. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, mira, en términos generales, la labor de estar a cargo de una cátedra de percusión en cualquier parte del mundo es un desafío mayor, ¿ya? Hay que partir de esa base, ¿ya? En Chile, más aún, en la región del Maule, más que en otras ciudades, ¿no? De Chile, ¿ya? Eso tiene que ver porque, obviamente, dentro del imaginario, de la cultura, los instrumentos de percusión no son los primeros que se le aparece a una persona cualquiera, ¿no? Cuando piensa en música, de música. Antes y también, puede estar sin interrumpir un poquito, sí, dale. Cuando uno dice percusión a alguien, no va a pensar en la percusión sinfónica. Va a venirle a la cabeza una batería o la percusión latina ya para tocar cumbia directamente.
más que lo que hacemos nosotros. Claro, o sea, por eso, o sea, el ejercicio es justamente, piensa en cualquier persona, te dice música y te va a decir, por ejemplo, vos, un cantante X, seguramente un cantante de música popular, como tú, ya, ya, pero va a decir canto, voz, guitarra, seguro, ya, seguramente guitarra popular, ¿no? De guitarra eléctrica o guitarra popular de palo, ¿no? O te dirá piano, ya si es un poco más así, o violín, y por ahí, y por ahí queda, ¿no? Y después si te dice percusión, claro, te va a decir batería o algo con percusión latina. Por lo tanto, llegar a la percusión sinfónica es como, está muy atrás, ¿no? En la lista, Claro. ¿ya? Vaya a llegar. Y eso es un desafío, porque en el fondo, para un director de un ensamble de percusión, digamos, todos los profes queremos, o todos los directores queremos que no, es lo que yo creo por lo menos, a lo mejor no es tan así, pero yo parto de la base que todos los directores de ensamble, o de grupo, de agrupaciones, o las agrupaciones solas, quieren surgir, digamos, y quieren mostrar su arte, quieren desarrollar su arte, quieren disfrutar de su arte. Y bueno, entonces cuando tú vas y te encuentras con otro, obviamente que la cultura pesa, digamos. ¿Ya? Obviamente que si tú piensas en la gente que programa conciertos, va a decir, ya, un grupo, un ensamble. Ya, un ensamble podría ser un cuarteto de cuerdas. No va a decir, oye, podría ser un ensamble perfecto. Entonces es un desafío. Hay que estar desde el punto de vista de poner al ensamble en la palestra. Hay que estar ahí todo el día hinchando. O sea, gastas mucho tiempo solamente en difundir que estás haciendo, en decir que existes, digamos, ¿ah? En decir que existe y que vale la pena que te conozcan, porque cuando tú le dices a alguien, oye, mira, tenemos un grupo de percusión en la Universidad de Talca, te dicen, ya, ok, ¿a qué sonaría eso? Porque si yo te digo, no, tengo un grupo de cumbia, bueno, ya sé de qué me estás hablando, ya sé lo que me estás hablando. Entonces, ese es yo diría, el principal desafío. En cuanto a poder mover un ensamble de percusión, ¿ya? Ahora, si tú estás convencido y haces un buen trabajo musical, digamos, nada, a la larga vas a poder salir adelante, pero el trabajo, y eso lo saben todos los que han hecho esto, y los que no, que se preparen, va bien, digamos, es un bonito desafío. Claro, hay que gastar mucha energía. Y por otro lado está el tema práctico, ¿no? Los instrumentos de percusión son grandes, suenan harto, no se pueden poner en cualquier sala, no se pueden llevar en un auto, ni en la mochila. Y ahí hay otro elemento que hace complejo esto, porque se necesitan recursos económicos para mover un ensamble, ¿ya? Y también se necesitan espacios especiales para poder hacer sonar. Por lo tanto, mira, es una aventura, es un desafío, un bonito desafío. Yo creo que aquí la pasión por la música y por la percusión manda y da sus frutos, porque por otro lado, cuando la gente ve por primera vez un grupo de percusión, realmente quedan muy, muy fascinados. En general es siempre un descubrimiento muy positivo, muy valorado, y la gente se queda con ganas de más, ¿ya? En ese aspecto yo creo que ahí tenemos un punto a favor, sí, los ensambles de percusión, porque claro, si te ponen un cuarteto de cuerdas, no tengo nada en contra de los que te cuerdas, pero es como súper recurrente, ¿no? El cuarteto de cuerdas. Te ponen un cuarteto de cuerdas, no es algo que vayas a descubrir de la misma forma que si te ponen un ensamble de percusión. Entonces la atención es distinta, la experiencia es distinta. Hay un tema con la gestualidad que tiene la percusión, ustedes lo saben, que es muy atractiva. Además, el repertorio que hay para percusión es un repertorio más moderno, obviamente. Por lo tanto, también, de alguna u otra forma, son repertorios que están menos clasificados. No es como música seria o música esto, sino que es más abierto. Se está haciendo ese repertorio. Entonces, también es un repertorio que
que es para todo público, que siempre incluye muchas veces música popular, porque la percusión está muy ligada al mundo popular, que es algo que yo creo que es súper positivo, etcétera. Entonces, bueno, como todo tiene sus pros y sus contras. O sea, bueno, cabe destacar dentro de todo que nuestra experiencia como parte del elenco ha sido fantástica. O sea, nosotros hacíamos conciertos educativos todos los años, a veces más de uno en el año. Teníamos 2 conciertos a final de año, uno con el ensamble de bronce, luego el concierto nosotros solos. Como dije antes, hemos grabado piezas, hemos estado en hartas partes de la región ya, incluso en algunas fiestas típicas de la región, tocando en espacios públicos. Y claro, ha hecho un trabajo tremendo ahí por promover la percusión sinfónica de esa manera. Y lo más interesante, creo yo, eran siempre los conciertos educativos. O sea, ver a los niños fascinándose de una manera tremenda con los instrumentos, porque claro, no conocen nada de lo que tienen enfrente y escucharlo sonar y hacer música debe ser impresionante para ellos, que nunca lo han visto. Así que... Claro, uno dice que ganas, o sea, yo digo, que ganas de haber estado en el colegio y que fuese un ensamble de percusión, o sea, claro. Pucha, no sé, sería otra la historia a lo mejor. Yo creo que para todos, quizás si nosotros hubiésemos tenido esa experiencia de chicos también hubiésemos empezado antes. Como le decía en el capítulo anterior, al menos yo empecé súper tarde. El Nico igual tampoco partió como en la edad en la que parten los músicos, que un violinista parte a los 5 años, 6 años, y yo partiendo como a los 16, hay una diferencia grande. Y es por lo mismo, acá en Chile hay muy poco conocimiento de la percusión, muy poco difusión. Entonces el trabajo que está haciendo ahí usted es tremendo. Al menos para la región es un trabajo muy importante para nosotros. Quizás para otra área no les importe que la gente sepa que existe la percusión sinfónica, pero para nosotros como percusionistas es realmente importante. Y es un aporte al final, aporte a la cultura, y es mejor conocer este tipo de cosas que nunca haberlas conocido y perderte la experiencia. Solamente te hago un punto, y yo creo que a nivel nacional ya existimos, o sea, la escuela de percusión existe, eso es así, y el ensamble de percusión también existe, digamos. Sí, sí. Así que, y eso no es tan simple, porque que te reconozcan de otras escuelas que son mucho más antiguas, no es tan fácil, no es tan fácil. Así que no, se ha hecho un buen trabajo. No solo de otras escuelas, a mí me ha tocado con la orquesta infantil en la que trabajo ir a encuentros donde se juntan un montón de orquestas en distintas partes del país, y encontrarme con otros profesores que salieron de la Chile, que salieron de la Cato y que saben que existimos, y encontrarme con niños de orquesta en el sur, así como muy para el sur, diciéndome que quieren venir a estudiar a la Universidad de Talca, porque quieren estudiar con ustedes, porque quieren estar en el ensamble. Me ha pasado. Entonces, sé que existimos y sé que hay gente que ha escuchado lo que hemos hecho y que sabe que existimos, que sabe que la cátedra existe. Y creo que también se refleja en la cantidad de estudiantes que tiene hoy la cátedra comparado con cómo empezó. Claro. O sea, ha llegado más gente. He llegado de afuera, pues igual el mismo Ricardo y el Rorro son de San Carlos, hay el Ítalo de Valdivia, entonces viene gente de Linares, hay mucho, entonces San aquí no somos pocos. Aquí no somos poquitos, somos 3, 4. No somos pocos, entonces ahí está bien. Un poquito retomando algo que dijo antes y que justamente era el siguiente punto de nuestra pauta. Mira tú. Qué coincidencia aquí la que pasó. Hablar un poquito de nuestro repertorio, la música contemporánea. ¿Y qué es la música contemporánea? Nosotros antes de empezar la grabación con el Nico estábamos teniendo una discusión. Casi nos vamos ya. Sí, casi nos agarramos. Termina la amistad casi. Porque ¿qué es la música contemporánea y de dónde se considera? O sea, la definición que yo puedo encontrar es la música post-tonal, o la música después de la época de los 70 se consideraría contemporánea. Pero es algo muy amplio y quizás ya no aplica hoy, al menos a mi parecer, creo que Nico está de acuerdo, en que música de hace 50 años atrás no la podemos seguir considerando contemporánea.
O sea, por la misma palabra, por Sí. lo que significa la palabra contemporánea. Y esta parte de la definición que es como la exigencia de que sea postonal, también me llama la atención, porque ¿por qué debiese ser atonal o postonal o en un sistema de composición o armónico tan raro o innecesariamente complejo algo para que sea contemporáneo? ¿No es contemporáneo solo por el simple hecho de haber sido creado ahora? Sí, súper interesante esa reflexión. Sí, mira, a mí me pasa lo mismo que usted. O sea, yo me acuerdo cuando estaba estudiando en Francia el 2006 llegué y de repente tuve que tocar una obra que era del 2001. Yo dije, wow, esto está fresco, incluso obras que eran del mismo año. Y hoy día yo digo, oye, voy a armar o voy a postular un festival de música contemporánea, qué sé yo, y veo esa del 2000 y digo, pucha, ya han pasado 20 años, o sea, Sí, así como decir, esta es la última cosa del momento, no es. Hoy día están pasando otras cosas. Entonces, yo creo que ahí hay un vacío de conceptos, porque yo creo que responde a hay un vacío porque hay mucho de otra cosa, o sea, hay un vacío de conceptos porque hay una tal multiplicidad de estilos y de fusiones de estilo y de convergencia y de convivencia de distintas formas, que no hay un concepto todavía que pueda como organizar todo eso. Posiblemente no existe un concepto o haya que crear más de uno. Entonces sí, para mí es complejo hablar de música contemporánea en ese aspecto tan, como decir, de qué año a tal año, porque en principio contemporáneo tiene que ser cercano a donde estás parado. O sea, O sea, y ojo que en Chile, y yo participo en los festivales de música contemporánea y creo que ojalá hayan cada día más y estoy contento de que existan y los apoyo y todo, pero, o sea, voy a encontrar hoy día, bueno, no sé si este año, pero hace un año, 2 años, festivales de música contemporánea en donde se está tocando música del 1910, o sea, y entonces tú decís, pero bueno, a ver, o sea, ya, y ahí si tú me haces una relación con Europa, claro, ahí estamos lejos. Quizás ahí hay un punto grande de lejanía. O sea, en Europa los festivales de música contemporánea están creando. O sea, son justamente para esto, para crear música. No para o sea, sí, también se toca algo antiguo, pero sobre todo hay una gran cantidad de música que se genera nueva. Son los generadores de música contemporánea del día, sí, fresca, recién salida. Me llama harto la atención algo que dijo recién, profe. Dijo que están tocando algo de 1910. La definición como tal de música contemporánea que uno encuentra en todas partes es, como dije, de los 70 para arriba. Porque esa época que usted nos dice, eso es por romanticismo, vanguardias, más o menos. Claro. Y sí. ya no es música contemporánea, o sea, después de eso viene la música moderna, según lo que recuerdo, y hasta como los 70, y de ahí lo contemporáneo, porque todavía no han hecho otra categoría, claro, más que nada por eso. Falta que los musicólogos se pongan ahí las pilas y categoricen de nuevo las cosas para separar. Pero mira, solamente la práctica al final te da el uso del término. O sea, podemos definir y podemos pedirle a un staff de musicólogos que hagan una definición y lo presente y quede ahí la definición y ya, quede en un libro. Pero si tú lo tomas desde el punto de vista práctico, o sea, de cómo se ocupa el término, bueno, ¿dónde se hace música contemporánea mayormente en Chile? Es en los festivales de música contemporánea, son los lugares especializados. Y los lugares especializados de música contemporánea tocan todavía Schoenberg como música contemporánea. Entonces, en Chile, tendríamos que decir, en base a la práctica, con un tema del uso, ¿no? Del uso del concepto, podríamos decir que en Chile todavía se piensa
el concepto se aplica incluso hasta música serialista o de sinfónica, ¿cachai? Y ese es el uso que se da acá. Eso no ocurre en otras partes, obvio. Pero bueno, es la realidad que tenemos en Chile. Nos quedamos un poquito en el pasado como país. Bueno, son cosas que pasan ahí. De todas maneras, hablando de lo mismo, aquí mi otra duda, esto de como el nivel armónico. ¿Es necesario justamente que sea música serial, música post-tonal o atonal, para que sea considerada dentro de este nombre de categoría? ¿O no? Porque puede ser música contemporánea, una pieza tonal escrita en esta época, una pieza neoclásica o neorromántica. Claro, mira, yo creo que sí, desde el tema de los estilos ahí hay un punto, ¿ya? O sea, es cierto que hay estilos que surgieron en determinadas épocas y que están muy anclados desde el punto de vista a esa época, ¿ya? Eso es una realidad, digamos, ¿cierto? Eso es una realidad, es así, ¿ya? Y entonces cuando a ti te dicen hay un concierto de música barroca, tú esperas ver compositores de la época de Bach, por decirlo, ¿no? No esperas ver a X persona que nació en el 2000. Ya. ¿Ya? Ese es un hecho, o sea, es un hecho, ¿ya? Sin embargo, está también el hecho de que alguien puede eventualmente componer algo barroco, en estilo barroco hoy día. Y seguramente ahí habría que ver, y nuevamente como el arte depende del que lo crea, digamos, y entonces es difícil amarrarlo en concepto, pero posiblemente si a Bach le mostramos una obra barroca del 2020, no la va a sentir barroca. Claro. Probable. Claramente. Y, o sea, ya piensa tú que los instrumentos que se ocupan no son los mismos. ¿Ya? Y lo más importante aún, nunca escuchamos, en rigor, cómo sonaban esos instrumentos. Entonces, también el hecho de hacer, y ahí se vuelve a dar vuelta el concepto, hacer música, el que justamente tú vas a ese concierto a escuchar música barroca a Bach, por ejemplo, pero no vas a escuchar a Bach tampoco. Es una versión, por muy que busquen el instrumento, todo, igual no es fidedigna fielmente a lo que no podemos saberlo, digamos. Y ya no son las mismas salas, no es el mismo público, no es el mismo músico. O sea, incluso cuando hacemos Bach hoy día, estamos haciendo de alguna forma música contemporánea. Entonces, yo lo dejaría abierto, ¿no? Porque se puede dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, ¿cachai? Una discusión infinita ahí. Es escurridizo esta cosa de... Por lo tanto, para mí una obra tonal puede ser perfectamente música contemporánea, ¿ya? Profe, y hablando un poco, volviendo a los conciertos de música contemporánea, nos gustaría hablar un poco de los compositores de percusión, para percusión, chilenos, porque, bueno, hablar un poco, que igual tiene una relación más o menos directa con varios de ellos. Las obras que se han grabado en el ensamble son de compositores chilenos. Entonces, ¿cómo puede hablar un poco de eso? ¿Cómo está como ese círculo? Ese circuito de compositores para percusión? Sí, sí. Sí, yo creo que es súper importante para un músico bueno, para un percusionista, sin duda que es súper importante estar conectado con el presente, ¿ya? Y con los creadores del presente, ¿ya? Ahora, es un poco inevitable, dado que si pensamos en repertorio exclusivo de percusión, se empieza a generar los años 30 del siglo pasado. Algunas cositas antes, pero así ya como para buscar así una década, los años 30 empezaría a haber composiciones originales para percusión, poniendo a la percusión como el centro de atención, porque obviamente la percusión en la música está mucho antes y escrita y todo. Entonces no tenemos ni 100 años, no tenemos ni 100 años de historia, ¿ya?
por lo tanto estás inevitablemente anclado en el presente, entendiendo que el 1930 no es el presente, pero dentro de la música, del medio musical, es mucho más actual, ¿no? Más moderno. Claro. Entonces, es vital estar conectado con los compositores, porque justamente el repertorio para percusión carece justamente de estas grandes obras que hay para otros instrumentos más antiguos, ¿ya? O sea, en percusión todavía estamos quizás por ahí ya hay algunas piezas, pero digamos, no tenemos algo como la suite de cello de Bach, ya que salió Bach de Nantes. No tenemos una obra ancla así referente que ha atravesado siglos de siglos y sigue generando gente que interpreta la cuestión y la graba y la graba y la toca y la toca. No tenemos eso. Hay que generarlo. O sea, sí, y eso pasa porque los compositores compongan y porque los intérpretes toquen la música de esos compositores. Claro. Entonces, hay que estar conectado con ellos. Yo, en general, como percusionista, lo he hecho así. ¿Por qué? Porque además, como me ha tocado muchas veces ir para afuera, yo trato de llevar música actual chilena para percusión. Y eso significa hablar con compositores o con otros intérpretes que han hecho esa pega también, porque todos vamos aportando. Y que entonces vamos rescatando obras que de compositores actuales para poder mostrar nuestro arte y conectarnos con nuestro país también, con nuestra cultura, con nuestros músicos, con nuestra gente. O sea, eso yo creo que es súper importante y eso solamente lo hace a través de la creación, y eso, si lo trabajas con compositores, es la forma ideal, ¿no? Y sí, nosotros hemos hecho trabajo sobre todo, por ejemplo, con Marcelo Espíndola, que es percusionista y también compositor, tal como decía Maximiliano, grabamos El Territorio 1 en video, y también el Casi una Cueca, el año, hace un poco, no sé qué año fue, pero 2018 fueron los 2018, exacto. Y también, por ejemplo, ahí vino el profesor Fernando Hashimoto, percusionista brasileño, y también ahí estrenamos obras de compositores contemporáneos de Brasil, sí, que también fue súper interesante. Y vamos armando el repertorio, o sea, yo también como músico solista, uno va armando el repertorio, y para armarlo tenés que descubrir. O sea, no te llega, no es que tú bajes un PDF que diga repertorio para ti y listo, estoy feliz. No, son años de ir probando, y también en la creación hay aventura, hay ensayo y error, y muchas veces uno estrena obras y después dice, ya, esta la toco una vez y sería, porque la verdad no me gusta tanto, no le encontré tanto el sentido, no la disfruté tanto. Y hay otras que uno va estrenando y van quedando, y van quedando, y van quedando, y entonces empieza a armar ese repertorio. Me imagino que igual hay como una relación simbiótica entre intérprete y compositor. O sea, tanto los compositores están buscando intérpretes que toquen sus piezas, como los intérpretes están buscando un compositor que le escriba algo, ¿cierto? Exacto. Y por eso que la percusión en ese aspecto tiene un plus, nuevamente, porque obviamente para un compositor empezar a componer un cuarteto de cuerda, y me voy a quedar con el cuarteto que hay, ¿ya? En cambio, cuando tú le dices compone para percusión, hay una apertura mayor, ¿cachai? Porque está todo por hacer. Cada vez hay más, ya no es que no hay nada hecho, cada año que corre hay más música, cada vez hay más compositores, cada vez hay más instrumentos, instrumentistas, pero sin duda que es un nicho que todavía está muy fértil, ¿no? Entonces para ellos es un buen lugar para experimentar, y nosotros necesitamos repertorio porque justamente todavía estamos armando esas grandes obras, todavía se van a crear, o ya se crearon algunas y no lo sabemos, y las vamos a ir reconociendo con el tiempo. Estamos en el proceso creativo total. ¿Ah? Entonces, tanto para nosotros como para músicos como para compositores, la relación es súper fértil, porque nosotros queremos tocar cosas nuevas y ellos necesitan y quieren crear. Entonces, sí, funciona. Sí.
Pero como decía, es casi todo un experimento. Bueno, usted sabe, a mí me gusta escribir cosas de repente cuando me baja la inspiración. Y hace poco estuve buscando bibliografía para nutrirme un poco de lo que es escribir para percusión. Es casi imposible encontrar algo dedicado así como a la composición de percusión que esté escrito. Encontré un solo libro de todas mis búsquedas y claro, más que nada experimentar. Que mucho que te vayan a explicar en libros o otras personas no vas a encontrar para escribir para percusión. No, no hay mucho material escrito, no hay mucho de donde sacar más que escuchar y hablar con percusionistas. Tengo la suerte de ser percusionista, así que lo tengo un poco más fácil ahí. Pero, claro, escribir para percusión tiene su reto. Incluso uno conociendo su instrumento tiene reto. Hay cosas que uno no se imagina que pueden hacer los instrumentos. Hay sonidos que uno no tiene idea que pueden salir de un tambor, por ejemplo, y jugando con el mismo tambor descubre que existían esos sonidos misteriosos. Pegándole en lugares donde normalmente no les pegaría, por supuesto. Y con cosas que normalmente no usarías. O sea, tocar un vibráfono con un arco de cello, la primera persona que se le ocurrió. Eh, bueno, eso es experimentar. Jugando, y decir, Y probar arcos, porque por lo que nosotros vimos ya y también jugando con los instrumentos, los otros arcos no funcionan muy bien. No, uno de violín no suena. no. Claro, exactamente, pues estamos en un momento de pura creación y bueno, justamente como hay que crearlo todo, no están los parámetros ya definidos, justamente eso, y pasa un poco como pasó con todos los instrumentos, ¿ah? Quizás, claro, hay particularidades de nuestra época, pero los que más están escribiendo para percusión son los percusionistas, esa es la realidad, o sea, los que más componen para percusión somos nosotros mismos. Estamos nosotros armando nuestro repertorio, dado que, claro, también los grandes compositores, y ahí hay un tema, claro, si un gran compositor si puede escribir una ópera, va a escribir una ópera, aunque sea contemporánea, va a optar por eso, si le hacen un encargo, antes que escribir una obra para ensamble de percusión, con electrónica, por ejemplo. Porque obvio, seguimos compitiendo, también dentro del mundo creativo, y claro, un compositor va a escribir antes una sonata para piano, va a estar más motivado de escribir una sonata para piano que una sonata para vibráfono, por decir. ¿Okay? Y entonces nosotros estamos haciéndonos cargo de esa composición, pero ¿qué es lo que ha pasado con todos los instrumentos que han ido naciendo, digamos, o que han ido drásticamente cambiando su mecánica o su forma de tocar? Son los mismos ejecutantes. Antiguamente el ejecutante era compositor, era todo. Era una práctica mucho más, era más integral. Desde justamente el siglo pasado se separan justamente las áreas, ¿no? Eso por un lado nos afecta, porque claro, los compositores no tienen la práctica de tocar la percusión, ¿ya? Están un poco lejanos y entonces también eso produce que el proceso creativo sea distinto, que no sé si malo ni mejor ni peor, pero distinto. Y da muchas veces obras que, tal como te decía, tú las ves y dices, no, esto no es tocable, o sea, no es posible ni siquiera tocar, ¿sí? Porque la persona que lo compuso no sabe que este instrumento es de este tamaño y si quiere que toque además otro de este, me tiene que dar tiempo para desplazarme, etcétera, etcétera. Entonces, claro, pasa eso, pasa eso. Bueno, quién sabe cómo vamos a seguir. Estamos en este barco que Claro. zarpó hace poco y no sabemos para dónde va. Esperemos no hundirnos. No, eso no. Bueno, profe, para ya nuestro último tema y ya viendo que estamos casi cumpliendo la hora, le queríamos pedir, ya esto creo que es casi un favor personal más que otra cosa, algunos tips de marimba y que nos Sí. pueda dar. O sea, más que nada, ya tips. Obvio hablar de la experiencia de la marimba, hablar un poco de su estudio y también pensando en si esto lo escucha alguien que se está iniciando en la marimba o alguien ya también que ya lleva tiempo y se quiere dedicar a lo mejor profesionalmente a la marimba. Cuéntanos sus secretos, profe. Bueno, los secretos no son secretos porque
es lo que cualquier músico con ya experiencia, con una cierta experiencia, ya empieza a entender. Hay que entender un poco la naturaleza de la marimba para los consejos. Y bueno, ¿cuál es una de las características de este instrumento que a mí me encanta, digamos? Es que es un instrumento que puede hacer armonía, ¿no? Puede hacer distintos tipos de acordes. Ese elemento es trascendental para poder desarrollar, ¿no?, la ejecución de este instrumento. Ya el aspecto de la armonía, de la capacidad de hacer acordes, es esencial. O sea, ahí hay una clave gigantesca. El que logra trabajar la marimba desde un punto de vista armónico, no digo tonal, pero sin duda que es importante manejar lo tonal, ¿no? Pero del reconocimiento de los acordes, las distintas disposiciones, todo lo que tiene que ver con la configuración de armonía, ¿no? Está yendo en el paso correcto, ¿ya? Está yendo en el paso correcto. Es tal como, y para los que no saben, hacemos acordes en la marimba porque tomamos 2 baquetas en una mano y 2 baquetas en otra. Entonces tenemos la posibilidad de hacer 4 sonidos distintos a la vez. Ahí hay una clave importante que yo creo que a veces, por lo que sea, no somos tan conscientes, ¿ya? Entonces el primer consejo que yo le daría a cualquier persona que quiere explorar este instrumento es que debe dedicar tiempo importante a conocer la armonía, los acordes, las distintas tipos, todos los acordes, no son solo acordes mayores y menores, o sea, una cantidad gigantesca de acordes, de escalas, todo lo que tiene que ver con lo tonal, con lo armónico, ¿ya? El que invierte en tiempo en eso, después es que maneja el instrumento como debe manejarlo, o sea, desde un punto de vista completo. Eso es lo primero que yo diría, y que a veces somos poco conscientes. A veces hay poco tiempo. Los percusionistas no venimos de una perspectiva ligada a la armonía, no es nuestra naturaleza, ¿ya? No es nuestra naturaleza, por lo tanto, también muchas veces en los comienzos miramos en menos el tema armónico. Pero para la marimba es esencial, ¿ya? Eso es el primer tip. El otro tip que yo diría es el tema y ahí ya trasciende sin duda la marimba, pero se justifica en particular con la marimba el tema del desarrollo de la lectura, ¿ya? La lectura a primera vista. Lectura a primera vista o lectura en general, leer. Si al final la lectura a primera vista se da gracias a que lees, ¿no? O sea, el acto es leer. Y sin duda que para poder manejar un instrumento del tamaño que es, ¿no?, que es uno de los instrumentos más grandes de percusión, y en el cual entonces tienes muchos momentos en donde no ves tus baquetas, no ves dónde estás pegando, no puedes dirigir tu vista para asegurarte que le vas a pegar a tal o tal nota, y esto lo hacen otros instrumentos también, los pianistas y todo eso. Tú requieres tener una lectura buena que te permita ir leyendo y al mismo tiempo tocando, ¿ya? Generar el nexo entre el símbolo que está en el papel y un lugar específico de tu instrumento localizable, sin mirar. Eso solo se logra de la mejor forma que se logra es haciendo lectura a primera vista, porque cuando estás leyendo no puedes mirar el instrumento. Y entonces estás obligado a ir tirando las notas, equivocándote al principio mucho, hasta que solo vas a ir encontrando las distancias. Ese es un punto, ¿ya?, que te lleva al posicionamiento del instrumento de una manera mucho más rápida, natural y en donde no tienes que estar mirando. Entonces, el otro elemento importante debe ser, creo yo, el instrumento de percusión que más repertorio tiene hoy día. ¿Ya? Por lo tanto, hay que hacerse cargo de eso cuando uno va a desarrollar un instrumento que tiene mucho repertorio.
tener mucho repertorio significa conocer ese repertorio, y conocer ese repertorio hay que leer. ¿Ya? Y entonces no te puedes demorar un año en leer una sola obra, digamos, sino que tienes que demorarte, no sé, un mes. Y así de aquí a fin de año haber leído 12 obras. Y con eso elegir 8 y poder hacer un concierto el siguiente año, y el siguiente año poder tocar música, ¿sabes? Porque tampoco esto es un tema de explorar para tocar yo en la... O sea, cada uno lo desarrolla como quiere. Pero creo yo, por lo menos lo que a mí me interesa es demostrarlo, ¿no? Y eso, el público quiere repertorio, quiere escuchar cosas nuevas, quiere, si ya tocaste una vez a un público, no puedes ir a repetirle exactamente lo mismo. Y bueno, y el repertorio para marimba es muy, muy rico. Entonces, la lectura ahí también es otro elemento que es esencial. Y ahí ya con esos dos, ya tienes mucha tarea. Esto es muy importante. Y el último, yo creo, el último aspecto que yo creo que es importante, es el explorar el sonido de la marimba, ¿ya? Porque tenemos una variedad de colores gigantescos, ¿ya? Los colores se logran tanto por la zona en donde tú le golpees en el instrumento, como por, y sobre todo también, por el tipo de baquetas que utilices, ¿ya? Y eso es otro mundo, o sea, y ese mundo lo tenemos, y eso está en la percusión por sobre todo. Y eso tenemos que primero reconocerlo, y meternos dentro de eso, del mundo de los colores, porque hay otros instrumentos que no, muchos otros instrumentos que sí tienen esa posibilidad, pero nunca como, o sea, nosotros podemos hacer que un mismo objeto suene de 10 formas distintas y fácilmente, o sea, ¿sí? Entonces ahí hay un mundo maravilloso que es el color, y esa es otra clave, digamos, otra clave, ¿no? Otra clave otro tip que yo les diría a los que se van a dedicar o que van a empezar a explorar, que hay que trabajar el tema de las distintas posibilidades sonoras, ¿ya? Bien, Ahí me lancé bueno. con 3, ¿eh? Con 3, Sí. yo creo que ahí... Estamos de manera maravillosa. Sí. Para cerrar, antes de lo que tenemos que decir normalmente para cerrar, quiero decir dos cosas. Uno, la marimba es el instrumento más hermoso que existe. Y dos, que nadie le diga a nadie de los que está escuchando que el triángulo es un instrumento simple. Es una vil mentira. Para cerrar, recordar que el canal de YouTube vamos a tener prontamente algunos videos de nosotros dos tocando, junto con algunas clases de Nicolás aquí. ¿Yo? Sí, tú. No, tú. No, yo también haré algunas clases. Y prontamente también se va a lanzar la revista. ¿Algo que es sobre la revista, Nicolás? Top Secret. Top Secret, Sí. muy bien. Profe, ¿algo que quiera decir antes de que cerremos? Bueno, nada, de nuevo felicitarlos por la iniciativa. Como les dije al principio, me parece muy bueno lo que están haciendo. Ya salió el tema de lo importante que son las redes sociales para nuestro rubro. Y entonces esto aporta mucho, ¿ya? Sobre todo, ya que estábamos hablando de la creación de la Escuela de Percusión en Talca, bueno, la creación de también una movida percusionística, no sé cuál sería el término, en Talca, y eso, por ejemplo, el hecho de que haya este podcast, es un hito histórico. ¿Ah? Será recordado en el futuro, porque sí, estos son los actos que van armando camino, ¿no? Así que bien muchachos, muy contento de verlos en esto. Así que les deseo lo mejor. Muchas gracias. Bueno, gracias, profe, por acompañar, por aceptar la invitación también. Y gracias a la gente que llegó hasta aquí, si es que llegaron hasta aquí. Muchas gracias por escucharnos y adiós.